Es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU lidera una campaña a nivel mundial que se celebra también en España, en el que se une esta casa, Televisión Canaria, con el eslogan Somos Fuerza. Parte del reflejo de la campaña en nuestra programación, el personal de esta casa hará una concentración a las puertas de las sedes en las islas. ¿Qué tal? Buenos días. Los cortes de energía obligan a los ucranianos a seguir adelante prácticamente calentándose como pueden y a oscuras, a medida que el crudo invierno de esta parte del mundo empieza a avisar de su llegada. Los problemas de electricidad afectan también a los servicios básicos, como el sanitario o el suministro de agua potable. Rusia ataca la generación de energía de Ucrania para que el frío y las carencias frenen los constantes avances ucranianos. En los hospitales los médicos tienen que hacer intervenciones delicadísimas de esta manera, alumbrados con una linterna. Los generadores portátiles ayudan a mantener los sistemas de soporte vital de los pacientes. Aún no ha acabado el otoño y las temperaturas ya bajan de los 0 grados, pero sin calefacción la población tiene que calentarse como puede, incluidos los más pequeños. Es parte de la miseria que trae siempre la guerra, una guerra provocada por quienes se decían hermanos de los ucranianos. Bien está celebrar los goles con pasión y animar a la selección de cada uno, pero el exceso es malo siempre y algunos elementos de las hinchadas argentina y mexicana están enturbiando la participación de los equipos. En Doha se registraron estos enfrentamientos entre aficiones que se van a ver las caras mañana en un partido trascendental para ambas selecciones. Esperemos que con mucha más cordura que la que han mostrado aquí. Y nos preguntaremos por qué en un país, el nuestro, con tanto paro, un 12%, hay también tantos problemas para encontrar mano de obra en algunos sectores, hasta el punto de que la patronal solicita agilizar la contratación de trabajadores extranjeros en la construcción o la hostelería, calificados como puestos de trabajo de difícil cobertura. ¿Estamos ante lo que los americanos llaman la gran renuncia al trabajo? Bueno, pues hoy lo vamos a ver también. Y ayer se trasnochó en el Congreso de los Diputados tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado y los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas. Cerca de la medianoche se seguía votando. Sánchez Pérez Castejón, Pedro. Sí. Bueno, algo que no es usual a esa hora, ni tampoco de la manera que se hizo, ahí lo ven, de viva voz, a instancias del Partido Popular. Se votaba el primer trámite para suprimir el delito de sedición que va a favorecer principalmente a los políticos condenados por el referéndum ilegal en Cataluña. Tras un debate bronco, la votación salió adelante con el apoyo de PSOE y sus socios. No. Díaz Gómez Guillermo. No. Díaz Rodríguez José Carlos. Pero hoy sigue la actividad en el Congreso, donde los diputados de la Comisión de Interior visionarán a puerta cerrada casi 7 horas de imágenes de la Guardia Civil sobre el intento del salto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio. Un salto en el que murieron, recuerden, 23 personas. Silvia Mascareño, buenos días. Buenos días. 23 personas según cifras oficiales, aunque las ONG elevan esa cifra hasta más de 70. Ese es uno de los motivos por los que ahora mismo algunos diputados de los que pertenecen a la Comisión de Interior están visionando ese material grabado no solamente por el helicóptero de la Guardia Civil, también por un dron y por las cámaras fijadas a la valla de Melilla. Además, no estarán solos, estarán acompañados del teniente coronel de la Guardia Civil, Arturo Ortega, que es el responsable de la zona. Y es que hoy persisten las dudas sobre la versión oficial dada por el Ministerio de Interior. Algunos grupos han venido pidiendo la dimisión de Marlaska, otros pidieron la creación de una comisión de investigación en esta misma Cámara, que finalmente fue vetada en la mesa gracias a los votos del Partido Popular, pero también del Partido Socialista. Por ahora, Marlaska tan solo tendrá que comparecer en esta Cámara el próximo día 30 para dar explicaciones. Estaremos hoy muy pendientes a las primeras reacciones de esos diputados que, como decimos, están en este momento visionando todas las imágenes de lo que ocurrió el día de la tragedia. Hablando de migración, en Estados Unidos se endurecen las medidas para frenar la inmigración ilegal desde México. La última para disuadir a los inmigrantes es el despliegue de vehículos blindados, apoyados por helicópteros en la frontera con ese país. La medida ha sido criticada por muchos por desmesurada.
10 vehículos blindados de transporte personal utilizados normalmente en escenarios de guerra y también conocidos como tanquetas han sido despachados a la frontera sur de Estados Unidos al tiempo que se ha registrado un aumento de los sobrevuelos y la seguridad en la zona por parte de militares de Texas. Ante el anuncio, el gobernador respondió a La Voz de América el propósito de su uso. Algunas veces estarán en movimiento, otras veces estarán estacionarios. En ocasiones se usarán para otras actividades. La presencia de vehículos de combate con capacidad de usar fuego directo resulta amenazante y Terrence Garrett, profesor de ciencia política de la Universidad de Texas en Río Grande, la califica como desproporcionada, porque es una de las zonas más seguras del país. Solo porque vienen los migrantes. Ciertamente no necesitan vehículos blindados, porque en primer lugar no pueden llevar a mucha gente, si es que se fueran a usar. De todos modos son vehículos militares. Y recuerda el más reciente episodio de presencia de la Guardia Nacional con la implementación de caballos, por la que varias críticas fueron elevadas al mostrarse agresivos con los migrantes. A nivel internacional fue un desastre en materia de relaciones públicas para Estados Unidos, pero para el gobernador de Texas, esta fue una oportunidad para mostrar que es fuerte en temas fronterizos. A la fecha, según datos publicados por el gobernador en el marco de su plan bandera Lone Star, 21.900 arrestos se han hecho efectivos y se han incautado 352 millones de dosis de fentanilo en la zona fronteriza entre Texas y México. Bueno, esas tanquetas son para la guerra. Precisamente 200 de ellas han sido enviadas por Estados Unidos a Ucrania, donde continúa el conflicto y el ataque ruso a los suministros. Vamos a mostrarles unas imágenes de satélite enviadas por la NASA, donde se puede ver cómo pasan los días y se distinguen los contornos de Ucrania por la oscuridad que se ha sumido al país. Mientras en los países alrededor vemos abundantes focos de luz, el territorio ucraniano parece oscuro casi en su totalidad. Al menos 3 plantas de energía nuclear han sido apagadas después de los últimos ataques con misiles. Bueno, justo debajo de Ucrania, si se fijan bien, hay como un triángulo, otro estado, Moldavia, que también se ha quedado sin luz en la mitad de su territorio por culpa de los ataques rusos a Ucrania. En todo caso, lo peor es para la población ucraniana, que está soportando una ola de frío invernal ya y sin apenas energía para calentarse. Operar a un bebé de tan solo 3 meses de una cirugía de corazón no es tarea fácil, y menos aún si no hay electricidad. Con sus propias linternas y un motor, estos médicos ucranianos intentan salvarle la vida después de que los ataques rusos les dejaran sin electricidad. Ucrania califica esto como un crimen de guerra mientras los suministros se van restaurando poco a poco, según Zelensky. Pero aún así asegura que es algo complicado en al menos 15 regiones donde no hay luz, pero tampoco agua. Esta es una de las carpas de las más de 4.000 que el gobierno habilita para que los civiles puedan cargar teléfonos o tomar algo caliente. Es el segundo día sin luz. Son más de 60 niños esperando comida desde ayer. Necesitamos ayuda. Así esta madre ucraniana lanza un grito de auxilio, al igual que lo hace Nina, que se refiere al ejército ruso como terrorista. El misil impactó en su edificio, destrozando su hogar en Kiev. Tuvo que abrazar a su hija de 10 años mientras oía las detonaciones. Ella también se ha quedado sin suministro. Todo el mundo cree que es mejor sufrir un invierno frío y morir a que estén aquí los rusos, opina Ana mientras hace cola para conseguir algo de agua. Y al mismo tiempo que la mitad de Ucrania permanece seca y a oscuras, este jueves ambos bandos intercambiaban 50 soldados prisioneros de guerra de cada bando, entre ellos 15 reos de la central nuclear de Chernóbil y 7 de la conocida como la Isla Serpiente. Bueno, la guerra está ayudando a subir la inflación en casi todo el mundo. Especialmente castigado está siendo el Reino Unido, ya sin el paraguas de la Unión Europea, y donde el sindicato de enfermeras ha anunciado el que sería el primer paro en la historia del sistema sanitario británico. Solicitan un aumento salarial del 5% por encima de la tasa de inflación, por lo que pararán 2 días en diciembre durante 12 horas. Está previsto que esta huelga pueda interrumpir cirugías y citas, pese a que los pacientes ya se enfrentan a larguísimas listas de espera, uno de los grandes problemas que padece la sanidad pública británica.
Estas son protestas mucho más lejos y de otro sector. En Perú, también por la subida de precios, son los camioneros y agricultores. Quieren que las gasolinas y los fertilizantes sean más baratos para ellos. En su cuarta jornada de protestas, los mercados de abasto del país comienzan a sentir la falta de algunos productos básicos como el pescado, la fruta o las verduras. El paro va a continuar, dicen los manifestantes, hasta que sus demandas sean atendidas. También la Unión Europea intenta tomar medidas para abaratar el precio de la energía, pero sin acuerdo por ahora. Ayer se reunieron los ministros de Energía, sí que llegaron a acuerdos sobre dos normativas de solidaridad y despliegue de renovables, pero que no se van a aplicar definitivamente hasta que no se llegue al magro de la cuestión, el más polémico de los asuntos, el tope del gas importado. Sobre ese tope, que está provocando grandes desacuerdos dentro de los países de la Unión, volverán a hablar el 13 de diciembre. Bueno, y esta semana el Gobierno hacía público un acuerdo con la banca para tomar medidas que permitan aliviar la carga hipotecaria tras la subida de tipos. Bueno, un decreto ley, exactamente lo que presentaba el Gobierno. Vamos a hablar sobre ello con Santos González, es presidente de la Asociación Hipotecaria Española. ¿Qué tal, Santos? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, han llegado a un acuerdo, banca y Gobierno, pero ahora son los distintos bancos los que tienen que adherirse a este acuerdo. Tienen esa potestad, ¿verdad? Bueno, un pequeño matiz. Yo creo que ha habido conversaciones donde se han marcado las líneas generales de lo que podía ser en lo que estábamos absolutamente de acuerdo, y era en ayudar a las familias más vulnerables a que con esta subida de los tipos de interés las cuotas hipotecarias se pagaran con una relativa normalidad, ¿no? Nadie quiere ver morosidad en los bancos y nadie quiere ver a las familias pasándolo mal con el crédito que satisface su vivienda. Pero bueno, un acuerdo exactamente no ha sido grandes líneas generales y luego ha habido un decreto y ahora las entidades lo están analizando y tienen un par de semanas pues para decidir si se dieron o no, cosa que a mí no me cabe ninguna duda de que va a ocurrir con absoluta normalidad como ya ha ocurrido otras veces. Pero los tipos probablemente van a seguir subiendo. ¿Serán suficientes los umbrales de ayuda que se han planteado hasta ahora? Bueno, es que realmente lo que se plantea es una ayuda en términos de plazo y tipo de interés, desde luego muy por debajo de los del mercado y tipos de interés muy protegidos, que eso es con independencia de lo que le vaya a ocurrir a los tipos de interés en los próximos semanas o próximos meses, ¿no? Por tanto, sí, es estimable que pueda subir si la inflación no se controla, que los tipos suban un poco, pero bueno, yo creo que las personas que están afectadas o puedan verse afectadas por el pago de su hipoteca y que pudieran acogerse a este Real Decreto, a este llamado Código de Buenas Prácticas, pues van a tener un interés muy preferente. Entonces, bueno, pues yo creo que la medida está bien tomada y apunta en la buena dirección. ¿Cuál es la parte mejor, en su opinión, para los clientes, en este caso los que tienen una hipoteca? Esa carencia, ese periodo de carencia que se da, porque no se reduce la deuda, lo que se hace es que se alarga un poco. Claro, es lógico, ¿no? Yo creo que lo que nos encontramos es ante una situación transitoria, ya veremos por cuánto tiempo, pero en todo caso transitoria, que como consecuencia de la guerra y otros factores adicionales a la guerra, ha metido un proceso de inflación en la economía que le ha afectado, como no puede ser de otra manera, a los tipos de interés. Y esto le puede originar, porque todavía no se ha dado el caso, le puede originar problemas de pago en la cuota hipotecaria a un porcentaje de familias definidas como las más vulnerables. Bueno, pues ese es el problema que se trata de atacar con este código. Y yo creo que apunta en la buena dirección, pues porque si el problema es que vamos a tener unas cuotas más altas que pueden dificultar el pago a las familias, mediante este acuerdo o esta adhesión que va a hacer la banca a este decreto del Gobierno, lo que se va es a facilitar mayor plazo y un tipo de interés muy preferente para que esas cuotas se abaraten y se puedan pagar con cierta normalidad. Efectivamente, el alargamiento del plazo, digamos que tiene un efecto secundario, y es que cuanto más plazo necesites para pagar la deuda, pues más intereses vas a pagar. Pero bueno, aquí de lo que se trata es que las familias no tengan problemas, que puedan pagar su hipoteca, que no tengan problemas con su garantía y que efectivamente puedan normalizar el pago de una manera normal, sin tener conflictos y sin tener que renegociar nada.
Claro. Y sin tener que acudir a cuestiones más extraordinarias, ¿no? Claro, los intereses son mayores, pero es verdad que se reduce la cuota mensual y eso puede ayudar a muchas personas. ¿Usted cree que estas medidas como esta, afectan de algún modo a lo que es el negocio, a lo que es la compraventa de viviendas, la concesión de hipotecas? ¿Cree que esto detrae a lo mejor a posibles compradores o al contrario, les anima a hacer la compra? No, yo creo que en sí mismo va a tener un efecto neutro, ¿no? Yo creo que estamos hablando de las personas que ya contrataron una hipoteca, que la contrataron, es verdad que el decreto atiende a toda la cartera hipotecaria, pero yo creo que lo que más lo van a notar son los que contrataron una hipoteca en los últimos 5 o 6 años, que ha habido unos intereses muy protegidos por parte de la Autoridad Bancaria Europea, y se ha disfrutado el que tenía tipo variable de un interés bajísimo, ¿no? Bueno, yo creo que es para estas personas que ya tenían un crédito hipotecario, para las que va dirigido esto, para las que se tengan que acercar ahora al mercado hipotecario porque quieran comprar una vivienda y han encontrado una que se les acomoda en precio y tienen que tomar una hipoteca nueva, pues la situación del mercado al día de hoy no es mala. Yo creo que es peor en términos de tipo de interés que hace 6 meses o 10 meses o un año. Pero bueno, no podemos rasgarnos las vestiduras porque tengamos un mercado hipotecario con tipos que se pueden mover entre el 2 y el 3%, que en el espacio de una hipoteca, que son 20, 25 o 30 años, son exactamente unos tipos de interés extraordinariamente buenos. Bueno, un poco peores, ha habido épocas donde efectivamente los hemos tenido mejores. Claro, y volverán pero esas sin épocas. Dura bastante mejor que otros que hemos tenido el 4, el 5 o el 6%, ¿no? ¿Cree usted que volverán esas épocas de créditos tan bajos, de intereses, de tipos de interés tan bajos? Pues casi le diría que sería preferible que no, porque estos tipos de interés que hemos tenido no ha sido la consecuencia de una situación económica normalizada en el mercado, sino que ha sido consecuencia de una crisis y una intervención en términos de liquidez del Banco Central Europeo que ha propiciado unos tipos de interés sostenidos, protegidos. Entonces, bueno, eso es como prueba de que la economía no funcionaba con normalidad. Por tanto, yo creo que es mejor que la economía funcione con normalidad, que se desarrolle el crecimiento, la creación de empleo con normalidad y los tipos de interés donde el mercado diga, más que nos encontramos en una situación donde la economía no funciona bien y hay que asistirla de urgencia porque efectivamente tiene problemas endémicos que nos pueden generar problemas mayores. Ya. Por tanto, si los tipos se mueven entre el 2 y el 3, yo creo que estamos en una situación estupenda desde el punto de vista de la evolución de los tipos. Hay que pensar que el Banco Central Europeo tiene como objetivo tener una inflación del 2. Por tanto, si tenemos tipos del 2 o del 3 y una inflación del 2, estamos en una posición extraordinariamente buena de tipos de interés. Repito, un poco peor que cuando teníamos los intereses negativos. Claro. Pero no podemos aspirar a más intereses negativos. Eso es una situación sostenida artificialmente por la Autoridad Monetaria de la Economía y eso a largo plazo no es bueno. Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, otro asunto. Honduras declara la guerra a la extorsión. El gobierno pone en marcha la emergencia nacional en materia de seguridad y adelanta que va a militarizar las fronteras. También El Salvador anuncia nuevas medidas contra las maras y campañas antipandillas por toda la ciudad. Desde marzo, el presidente Bukele ha ordenado el arresto de más de 50.000 presuntos pandilleros, a quienes llama terroristas, mientras niega los derechos procesales básicos a los detenidos en las redadas. Bueno, y esta tarde comienza el alto el fuego en el Congo, acordado por los líderes africanos para frenar en el este del país los ataques del grupo rebelde M23. El Congo acusa a Ruanda de apoyar a los insurgentes, pero este país lo niega. El gobierno congoleño ha advertido de que si el M23 no acepta el alto el fuego, se enfrentará a una intervención militar internacional apoyada por varios países de la región. Otro problema en el continente africano, el cólera que se ceba con Malawi. Más de 200 personas han fallecido por el último brote, 28 son niños y hay más de 6.000 casos en estudio. Es el brote más grave de los últimos 10 años. Probablemente las graves inundaciones que sufre el país, unido a la hambruna y la falta de agua potable, están detrás de estos casos. La tasa de letalidad de las infecciones por cólera en el país es del 3%. La escasez de vacunas tampoco ayuda a frenar su avance. Pero el cólera afecta también
a otro país alejado de allí, a Haití, con un brote detectado hace 2 meses que deja ya 188 fallecidos y más de 900 casos confirmados. 1.600 están bajo sospecha. El 40% corresponde a menores de edad. UNICEF advierte de la especial prevalencia de cólera en zonas que ya sufren desnutrición y piden más esfuerzos para combatirlo. Este brote se produce en un contexto de crisis política, económica y de seguridad sin precedentes en Haití. Bueno, y de vuelta a nuestro país, hablamos de una curiosa circunstancia de la que queremos hablar hoy. Tenemos uno de los porcentajes de paro más elevados de la Unión Europea, el 12,6%, casi 3 millones de personas sin empleo. 1 de cada 5 además tiene menos de 25 años. Sin embargo, desde las patronales denuncian que es difícil conseguir mano de obra. Incluso el Ejecutivo ha dado los primeros pasos para agilizar la contratación de trabajadores extranjeros en determinados sectores como en la construcción o la hostelería, calificados como puestos de trabajo de difícil cobertura. Bueno, y queremos saber qué razones están detrás de esta aparente contradicción, que además coincide con otro dato. El número de trabajadores en España hoy está en los máximos de los últimos 15 años. Mónica Pérez Callejo es directora de comunicación de Infojobs. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, una tasa alta de paro y unos puestos de trabajo que se cubren difícilmente. ¿Qué lectura haces de estos datos? Bien, bueno, aquí hay distintas lecturas, ¿no? Y lo cierto es que el mercado laboral español se caracteriza, ¿no?, por tener ciertas dualidades y algunas situaciones, ¿no?, como esta que comentas, en la que por un lado tenemos una de las tasas más elevadas de paro y por otro lado es verdad que estamos escuchando que existen muchos puestos que no se cubren. En cualquier caso, también esta situación, también en relación a la media europea, en nuestro caso también es más bajo, ¿no?, el número de puestos que se quedan sin cubrir. Aún así, nosotros precisamente ayer publicábamos un estudio en el que decíamos que aproximadamente la media de ofertas que se quedan sin cubrir a nivel de publicaciones digitales en el entorno digital está en torno también a las 3.000, con lo cual la cifra es alta. Si nos planteamos qué ocurre, pues se puede analizar por un lado en función de la situación que se da en determinados sectores, pues todos sabemos, por ejemplo, ¿no?, lo que es el entorno de la informática y las telecomunicaciones, que hay una escasez de talento digital y esto es una tendencia, algo que está ocurriendo a nivel global, pero luego también se da la circunstancia, como comentabas, ¿no?, del tema de la construcción, en la que también hay que analizar qué ha ocurrido y por qué no existe esa demanda. Es cierto que esto está relacionado también con las condiciones del sector y también con todo el tema tanto de condiciones, digamos, laborales a nivel de sueldo, etcétera, como a nivel de exigencia y el atractivo, ¿no?, que puede tener. Pero aquí también hay una cuestión generacional, ¿no? Y si pensamos y en datos ya más a nivel global, ¿qué va a definir el futuro del empleo? Aquí tenemos también el estudio de la OCDE que habla de 3 macrotendencias. Una es, como comentábamos, todo el tema digital, el cambio tecnológico, la transformación en la que estamos inmersos. Por otro lado, también es muy importante todo el tema de la globalización y también el envejecimiento, ¿no? El tema de, a nivel demográfico, qué ocurre y la fuerza laboral, pues lo que comentabas, ¿no?, dónde está y qué tenemos que afrontar en el futuro. Claro, por lo que veo, entonces, hay puestos que no se cubren. Uno, porque no se encuentra personal capacitado y otro, porque a lo mejor hay simplemente que son sectores en los que no se quiere trabajar, los que el posible empleado no se ve, vaya. Así es. Por un lado, hablamos de, a lo mejor, falta de cualificación, de competencias. Aquí también decir, ¿no?, que, por ejemplo, en España se da la situación de que 4 de cada 10 trabajadores, de cada 10 profesionales hoy en día, o bien están sobrecapacitados o no tienen suficiente capacitación, ¿no?, para el trabajo que desempeñan. Pero luego, por otro lado, son las propias circunstancias. Y hay sectores, por ejemplo, como la construcción y la hostelería, como comentabas, pues es cierto que no están teniendo ese relevo y sobre todo también a nivel generacional o por condiciones, etcétera, que es de esperar, ¿no?, dada la demanda que existe en estos sectores ahora mismo. Mónica, la propuesta de facilitar la contratación de trabajadores extranjeros, ¿crees que sería la solución, por lo menos a lo mejor para esos sectores de difícil ocupación?
Bueno, es una, ¿no?, de las propuestas y sí se está trabajando. Y además lo que hemos visto en los últimos años, y aquí también todo lo que ha ocurrido, ¿no? La pandemia ha acelerado determinadas tendencias y que ha provocado crisis muy marcadas en determinados sectores, como por ejemplo en la hostelería, por todo el tema de restricciones, pero también aquí hay tendencias que ya se venían dando y que todo esto se ha acelerado. Y, por ejemplo, también ha condicionado muchas veces la movilidad, ¿no?, y que vinieran trabajadores también extranjeros a España, pues para desempeñar este tipo de puestos, que no se ha dado, y es una de las soluciones que se están proponiendo. Pero también lo cierto es que es muy importante todo el tema que comentábamos antes, ¿no?, de la cualificación, de la capacitación también de los trabajadores para actividades en todos estos sectores. Claro, estábamos viendo también que en Estados Unidos hay un fenómeno que se llama la gran renuncia, que es mucha gente que renuncia a trabajar, que deja de trabajar por la gran presión que sufren en el trabajo, o el gran problema que tienen a lo mejor para acomodar el trabajo a su vida familiar. ¿Crees que aquí está ocurriendo algo parecido? En España no se está dando el fenómeno, ¿no?, de la gran renuncia, lo venimos escuchando en la misma medida que en Estados Unidos. También es cierto que el mercado laboral en Estados Unidos es el de España, en primer lugar, ¿no? Comenzábamos a hablar con el tema de la tasa de paro. Allí hablamos, aunque también la situación se está complicando, de tasas de desempleo en torno al 3-4%. No tiene nada que ver, ¿no?, el dinamismo de un mercado laboral u otro. Pero es cierto, y aquí también es verdad, que la pandemia ha sido un momento en el que mucha gente, por los cambios, la situación sufrida, sí se ha planteado si el trabajo le está, digamos, compensando o está atendiendo a las necesidades que tiene. Allí sí se ha dado esa gran renuncia porque fácilmente se deja un trabajo en unas condiciones y es más fácil encontrar otro en la misma situación. Sin embargo, es cierto que sí se está dando esta especie de cambio de mentalidad y de prioridad. Y la principal variable es el concepto de flexibilidad y conciliación con la vida personal, ¿no?, que hace que nos replanteemos si el empleo, ¿no?, que tenemos, más allá de cubrir lo básico, que es que nos permita, ¿no?, desarrollar nuestro proyecto personal, tener un ingreso, está haciendo que alcancemos aquello que queremos, ¿no?, también en nuestra vida. Y este sí es un fenómeno que se está dando y que empieza a ser también relevante en muchos países europeos también, que tienen un mercado laboral diferente, y en España empezamos a ver también estas tendencias, sobre todo en el colectivo de los más jóvenes. Claro, las empresas tendrán que adaptarse también a esto, Mónica. Pero bueno, hablaremos otro día de esta situación y de cómo lo hacen. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros, buenos días. Un saludo. Bueno, pues hacemos una pausa. Todavía tenemos muchas cosas que contarles, no tardamos. El Mundial de Fútbol es otro de los asuntos de los que hablamos cada día. Hasta Brasil, allí continúa la celebración por la victoria de la selección en su primer partido en el Mundial, con un golazo, por cierto. Uno de los países más grandes de Sudamérica y quizá donde más pasión se vive en estos días por el fútbol, con el permiso de Argentina. Dan Sister desde Sao Paulo. Saludos. Algunos simpatizantes de Lula da Silva dijeron que no iban a vestirse de amarillo en este mundial debido a que este color ha sido usado por partidarios de Jair Bolsonaro. Pero la gente de este país dividido parece que supo separar la política del deporte. Y lo que hizo el delantero Richarlison convenció a todos de que ya no hay una Neymar dependencia en la selección. Humo de paz y unión, todos con los colores de la bandera nacional. Hasta los lucían los perros. El día del debut fue casi un feriado nacional. Muchas empresas liberaron la mayoría de sus funcionarios para ver al partido ante Serbia. Así quedaron las calles y bares en todos los rincones de la nación. Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Santos, Manaus. Tras las sorprendentes derrotas de Argentina y Alemania, la ansiedad cada vez que el balón no entraba al arco era inevitable. En la segunda mitad, por fin Richarlison le dio a la fanaticada la oportunidad de gritar gol. 11 minutos más tarde, el delantero del Tottenham de Inglaterra anotó no solo otro tanto, sino firmó una obra de arte que volvió eufórica a la nación más grande de Latinoamérica. Bueno, amigos, en el otro lado del Atlántico, debemos mantener los pies en la tierra con la selección. Pero si hubiera un mundial de celebraciones de los hinchas,
les puedo garantizar que Brasil ya está en la final. Desde Sao Paulo, Dan Cister para Televisión Canaria. Bueno, este sábado se juega en ese Mundial de Qatar un partido de alta tensión entre Argentina y México y una muestra de lo peligroso que puede ser, según quien esté animando estos enfrentamientos en las calles de Doha, entre aficionados de ambas selecciones, exaltados de ambas selecciones. Según algunos medios de comunicación mexicanos, pese a esta trifulca no hubo heridos de importancia ni se produjo ninguna detención. Vamos a ver qué nos traen nuestros compañeros de Ponte al Día en esta jornada de viernes, que siempre se acoge con más alegría. Wendy, Pedro, la jornada, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. Bueno, pues con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy este programa va a arrojar datos de esta desgarradora realidad que todavía se vive hoy en día y también en Canarias, porque cada día en esta comunidad 25 mujeres denuncian a sus parejas o exparejas por violencia machista. ¿Por qué nos siguen acosando? ¿Por qué nos siguen matando? Hoy vamos a abordar este asunto con profundidad y también, ojo a este dato, porque vamos a abordar el aumento de la prostitución entre jóvenes canarias que son captadas a través de las redes sociales. Esto y más asuntos, Pedro. Sí, es que bueno, esos techos de cristal muchas veces también se convierten en techos de hormigón. Tradicionalmente, desgraciadamente, allí están los datos. Las mujeres tienen que esforzarse mucho más para llegar a puestos profesionales, a puestos de trabajo que históricamente han sido monopolizados por hombres. ¿Sabían ustedes que la primera mujer árbitra en España es canaria? Bueno, pues va a estar con nosotros hoy aquí en Ponte al Día. Vamos a charlar con ella largo y tendido y muchísimas más cosas. Vamos a tener además nuestro derbi particular, ese derbi que se juega el sábado y muchísimas cosas más ya mismo a partir de las 2 aquí en Ponte al Día. Roberto, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta luego, compañeros. Bueno, vamos ahora hasta China, donde encontramos todo un ejemplo de superación en un hombre de 84 años para el que la edad no es un impedimento para empezar a practicar deporte. Se llama Lin Minqing, es el patinador más longevo de Chengdu, una localidad al oeste del país. Practica skateboard desde hace solo 2 meses y miren qué capacidad tiene. Ya ha impresionado a sus compañeros por su desafiante perseverancia. Dedica 2 horas diarias a perfeccionar sus movimientos con el patín. Dice que en este tiempo ha ganado agilidad y amigos, no lo dudamos. Bueno, y desde Asia nos llega también este impresionante despliegue en Corea del Sur, en un estadio donde se han dado cita miles de personas, más de 100.000, celebrando su entrada en un centro misionero cristiano. Además, 500 de ellos se convierten en pastores. Todo, como ven, se ha llevado a cabo con un orden envidiable, sin ningún tipo de incidente. De hecho, ha sido puesto este ejemplo como el primer gran evento tras el COVID-19 en ese país. Muchas gracias. Coordinación. Bueno, y en las últimas horas Alemania ha sido el lugar escogido por los activistas climáticos del movimiento Last Generation para lanzar 2 de sus nuevas proclamas o 2 de sus nuevos actos vandálicos, como prefieran. La última ocurría en el aeropuerto de Berlín cuando varios de sus miembros se colaron en la pista de aterrizaje, estas grabaciones de ellos mismos, y pegaron partes de sus cuerpos al asfalto. Esto provocó importantes retenciones en los vuelos y muchísimos problemas para los pasajeros. Un poco más tarde, otros 2 activistas del grupo interrumpieron un concierto de violín en Hamburgo, también pegándose las manos al atril. En ambos casos, los activistas lanzaban mensajes por la salvaguarda de la salud del planeta. Bueno, y seguimos con datos preocupantes de la sequía en nuestro país. En la última semana, el nivel de los embalses en la península ha aumentado ligeramente, ha llovido algo, pero sigue bajo mínimos históricos. La situación causa problemas, por ejemplo, fíjense, con los salmones en Cantabria, que no llegan al río, con cortes de suministro en Cataluña. Antonio Cárdenas. Son ejemplos de una situación muy difícil. Desde luego que así es. Fíjate que en esta época del año las estadísticas dicen que los embalses tendrían que estar al 50%. Este año, como ha llovido muy poco, esos embalses están a menos del 33%, es decir, muy por debajo de la media histórica y, por supuesto, un 33%, un tercio de su capacidad es bajísimo. Bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Vamos a irnos hasta el Cantábrico para ver esto que está ocurriendo. Allí, sabes que la población de salmones depende de los ríos, no hay agua en los ríos y, por tanto, están teniendo problemas para la temporada del salmón en esta época del año, ahí en la cornisa cantábrica. ¿Y qué están haciendo las autoridades?
pues lanzar alevines de salmón para intentar reflotar esa población, pero la verdad que la cuestión está complicada porque sigue sin llover y sigue sin haber caudal en los ríos. Esto en Cantabria, pero es que si nos vamos a Cataluña, Roberto, vemos poblaciones como donde directamente escasea el agua potable y tienen que traer agua desde otros lugares en camiones cada día para intentar suministrar a este pueblo que estamos viendo aquí de agua potable. Hay más de 300 pueblos, municipios en Cataluña, de los casi 1000 que tiene esa comunidad autónoma, que tienen problemas de agua. Uno de esos municipios, fíjate el camión del que estamos hablando, camión en cisterna, uno de esos municipios con problemas es el de la capital de Cataluña, Barcelona. Tiene problemas y ya han tomado una decisión, una de las últimas decisiones, que es que casi el 50%, el 42% de las fuentes ornamentales que hay ahora mismo en Cataluña ya se les corta el agua potable. Ahí ya no sale agua. O sea, si ustedes ven, están en Cataluña y ven una fuente de la que sale agua, no se la beban porque será agua de otro tipo, pero no será agua potable. Esté recirculando o algo para que sea en Barcelona. Oye, Antonio, pues vamos a hablar con Sergio Vicente, que es investigador científico del Instituto Pirenaico, del Instituto Pirenaico de España, de Ecología, del CSIC, perdón. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfectamente, Sergio. Oye, a estas alturas, esta falta de agua no es normal. Bueno, yo diría que sí que es normal en el caso de los embalses que cuando terminan las campañas de riego, pues allá por octubre tengamos los mínimos valores a lo largo que se registran a lo largo de todo el año. Este año, al haber sido un año más seco, una sequía superior, y al haber sido un año tremendamente cálido, hemos tenido el verano más cálido desde que existen registros, esto ha hecho pues que la recarga de los embalses haya sido menor y que la demanda de agua por parte de los cultivos y de otro tipo de usos haya sido superior por esas temperaturas más altas y nos encontremos ahora pues que los niveles son más bajos de lo normal. Pero este es el momento del año en el que los embalses presentan unos niveles más bajos de forma habitual. Ah, vale. O sea que a partir de ahora sería cuando empezaría a recuperarse un poco, o se espera que se empiece a recuperar. Si llueve, sí, pero claro. Si no llueve tendremos una situación complicada, no durante el invierno, porque las demandas de agua son escasas durante esta estación del año. Hay que recordar que las principales demandas de agua pues tienen lugar por parte de la agricultura de regadío y en estos momentos pues la actividad es escasa, las plantas demandan poca agua. Pero si llegamos a una situación con una estación húmeda durante el invierno y la primavera en la que llueva poco y nos encontramos a inicios del verano que viene pues con unas reservas escasas, pues la situación será muy complicada. Antes estábamos mencionando precisamente la capacidad de los embalses que están al 33%, la media de los últimos 10 años era del 50%, por tanto están más bajas de lo que se podría esperar, pero una sequía, los que ya tenemos cierta edad recordamos una sequía también en los años 90 en España, ahora tenemos otra. ¿Esto es cíclico o podemos ya introducir el factor del cambio climático como determinante? Bueno, la sequía es un fenómeno característico del clima mediterráneo, es decir, no es algo nuevo. Ocurre con mucha frecuencia, pero no podemos decir que sea cíclica, es decir, no podemos determinar que se produce con una frecuencia determinada, cada 5, cada 10, cada 20 años. Eso sería fantástico, poder predecirlo y poder saber cuándo se va a producir una sequía, pero eso no es así. De tal manera que no es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno consustancial a nuestras características climáticas. La variabilidad interanual de las precipitaciones en nuestra región es enorme. Tenemos años donde las precipitaciones son muy elevadas y otros años donde las precipitaciones son muy, muy escasas. ¿Vale? El problema que tenemos ahora también pues es que las temperaturas se están incrementando, que tenemos una demanda de agua por parte de la atmósfera muy, muy, muy importante, que se está incrementando de forma muy notable, y eso lo que hace es que los años en los cuales las precipitaciones son bajas, pues tengamos un incremento de las condiciones de estrés asociadas a esa demanda atmosférica. Desde muchos puntos de vista, pues se produce una mayor evaporación en los embalses, se produce una mayor demanda de agua por parte de los cultivos para poder llevar a cabo su fotosíntesis y su producción, y también una mayor demanda de agua por parte de la vegetación natural, lo que hace que se evapore una mayor cantidad de agua del suelo y que pues bueno, llegue una menor cantidad de escorrentía superficial a los cursos fluviales y finalmente a los embalses.
Pero tendríamos que estar preocupados, la pregunta que le hacía, ¿no? Por la influencia del cambio climático, del calentamiento global en estos ciclos. Se habla de que con las nuevas condiciones que tiene el planeta, estos fenómenos, las sequías, las inundaciones, fenómenos extremos van a ser más frecuentes. Bueno, hay que estar preocupados por lo que le comento, relacionado con un incremento de la demanda atmosférica. Digamos que las temperaturas se están incrementando y se van a incrementar más en el futuro. De eso hay muy poca duda. Entonces, en un futuro, solamente por ese incremento de la demanda atmosférica, pues vamos a tener unas sequías que van a ser mucho más severas. En el caso de las precipitaciones, pues bueno, hay mucha incertidumbre de lo que puede pasar en un futuro. La modelización de las precipitaciones presenta pues una complejidad añadida a lo que son las temperaturas, pero independientemente de eso, lo que sí que estamos seguros es que en un futuro tendremos episodios de sequía, fundamentalmente pues porque es una característica intrínseca a nuestro clima, y cuando tengamos episodios de sequía, de bajas precipitaciones, pues esas sequías serán más severas simplemente por ese incremento de las temperaturas que experimentaremos. Claro. Bueno, pues vamos a ver si por lo menos empieza a recuperarse algo y empezamos a salir de esta situación ya preocupante. Sergio, gracias por explicárnoslo. Buenos días. Buenos días, que vaya bien. Bueno, este problema con la sequía que afecta a muchos países, no solo a España, pero resulta que donde así hay agua, parece que nos empeñamos en contaminarla, Antonio, ¿eh? Sí, nos vamos a ir al Suchitlán, que es el lago más grande del país de El Salvador. Esto que vamos a ver ahora lo hemos visto también en otros lugares. Fíjate, este es el lago, ¿no? Desde aquí luce bien. Todo normal, pero ¿qué son estos equipos que están ahí abajo? Equipos que están encargándose de recuperar hasta un balón de fútbol hay ahí, ahora que estamos en el Mundial. Esta enorme cantidad de basura, fíjate cómo este barquito está rodeado de plásticos, de envases de todo tipo. Bueno, como hemos visto también un balón de fútbol. Bueno, la basura es enorme en este lago. Dicen que es uno de los lagos más contaminados de esta región del mundo, de América Central, y estos equipos están intentando luchar, pero como vemos, pocas personas intentando luchar para recuperar este lago, esta maravilla de la naturaleza, que lo llaman el lago de las flores, y ahora lo van a tener que llamar el lago de la basura, de las bolsas de plástico, de las botellas. Bueno, de aquí nos vamos a ir hasta Sudáfrica, Roberto. En Sudáfrica lo que está ocurriendo es que existe la última población de pingüinos de todo el continente, de toda África. Por supuesto está en esa parte sur del país, pero también están en peligro. Quedan solo, y digo solo, 10.000 parejas con capacidad de reproducción de esta especie de pingüino, el pingüino africano, y quieren intentar ayudarles para recuperarse. La población nunca ha estado tan baja en este lugar del mundo, así que a ver qué pasa en los próximos años también con esta situación que estamos viviendo también del calentamiento global. Y de aquí nos vamos a ir hasta el espacio, pasando por China, porque China ha lanzado un cohete, un satélite que ha captado esta fotografía. Dices tú, esta fotografía a mí tampoco me aporta mucho, esta fotografía, ¿esto qué es? Bueno, esto es una llamarada solar. Es uno de los efectos, y aquí lo vamos a ver recreado por ordenador un poquito más atractivo, ¿no? Esto es uno de los efectos que se produce en la superficie de la Luna. Fíjate, ahí estamos viendo la llamarada, ahí estamos viendo otra, más llamativos, podemos llamarlo incluso una erupción solar. Esto no tiene efectos inmediatos sobre la Tierra porque está a muchos kilómetros, pero bueno, sí que es espectacular lo que ocurre, y de repente alguna de esas llamaradas solares también puede cruzar el espacio y llegar cerca de la Tierra con esas radiaciones que envía y que genera, entre otras cosas, las auroras boreales, ¿no? Fíjate, bueno, este es el lanzamiento de esa nave espacial china. Preciosa. Hace una semana. Qué bien despega. Bueno, vamos a ver qué tiempo va a hacer aquí, porque me parece que más que acercarnos al invierno, nos estamos retrotrayendo al verano, ¿no? Sí. Nos espera un fin de semana caluroso otra vez. Sí, prácticamente, bueno, veraniego o posveraniego, ¿no? Estamos hablando de que habíamos vuelto al otoño, acercándonos al invierno, pero no, fíjate, no. Como vamos a ver esta previsión de temperaturas para los próximos 3 días, y los telespectadores estarán viendo cómo cada vez más las Islas Canarias se van invadiendo de esos colores rojos, y ese viento que llega del este. Esto es clave. Vamos a ver la previsión para mañana sábado, porque ese viento influye ¿en qué? En que llega algo de calima en altura a las islas orientales, sobre todo La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura y algo a Gran Canaria. Allí van a tener esa sensación, algo de calima en altura, aunque suave. En el resto del archipiélago prácticamente vamos a tener régimen de alisios, suaves, eso sí, no con demasiado viento intenso, y con esas pinceladas de nubes, nubes bajas sobre todo en el norte de las islas, también al principio del día, también al final, pero mucho sol repartido por todo el archipiélago. Y temperaturas el sábado en general en las costas máximas un poquito después del mediodía, que pueden incluso superar los 25 grados. En Gran Canaria se pueden rondar incluso los 30 grados en el oeste y en el sur. Y el domingo situación muy parecida. Por la tarde sí que el domingo se intensifica algo más el viento alisio, pero en general vamos a tener un sábado y un domingo soleado, con posibilidades de hacer deportes en
naturaleza o incluso de ir a la playa y disfrutar de un buen fin de semana. No sé si ya será lo último que nos quede de algo parecido al verano, pero bueno, por lo menos vamos a aprovecharlo. Bueno, pues ahí nos queda. No sé si será lo último o seguirá la cosa así, porque ya casi en diciembre, Antonio, y esta situación. Buen fin de semana. Hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por eso desde esta casa, desde Radio y Televisión Canaria, nos sumamos a este esfuerzo con nuestra campaña Somos Fuerza, para visibilizar que no hay un perfil de víctima ni tampoco de agresor, que la violencia machista tiene muchas caras. Este año en nuestro país 38 mujeres han sido asesinadas, también 2 menores. Las llamadas a los servicios de atención como el 016 y las denuncias siguen creciendo. Desde 2003 han sido asesinadas 1.136 mujeres. Psicológicamente nos hundió muchísimo a todos, a toda mi familia. De hecho, hay una concentración en las sedes de Radio Televisión Canaria a partir de las 12 de este mediodía para conmemorar esta jornada. Elisa Pérez Rosales es portavoz del Foro Feminista contra la Violencia de Género. ¿Qué tal, Elisa? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuáles serían los mensajes? ¿Cuáles son los mensajes principales de la campaña de este año? Bueno, los mensajes principales que tienen que ver con otros mensajes que hemos lanzado a lo largo de los años, pues giran en torno a un lema con el cual salimos a la calle este año, que dice: las violencias machistas no cesan, políticas transformadoras ya. Un lema con el que queremos denunciar pues las insuficiencias de las políticas públicas, la falta de responsabilidades por parte de los poderes públicos a la hora de implementar medidas en la lucha contra las violencias machistas. Pues se dirigen, pues las políticas se están dirigiendo principalmente a paliar las consecuencias de manera insuficiente y parcial desde nuestro punto de vista. Como te decía, es una cuestión que llevamos abordando desde hace muchísimos años y este año una vez más incidimos en esta parte de la insuficiencia de estas políticas, porque esto lo que implica es una violencia institucional que afecta al conjunto de las mujeres. Desde nuestro punto de vista, desde el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, una vez más levantamos la voz diciendo que las políticas deben ser integrales, deben ser inclusivas, interseccionales y evaluables para saber en todo momento en qué punto estamos, qué se ha hecho mal y qué medidas podemos solventar para reconducir todas estas acciones para tomar una posición activa frente a las violencias machistas. En todo caso, si lo miramos con perspectiva, desde atrás, ha habido una concienciación en torno a un problema que hace muchos años ni siquiera existía, ¿verdad? Y ahí sí que se generan avances, aunque efectivamente parece que hay todavía focos de resistencia, ¿no?, en algunos sectores, ¿no? Sí es cierto que ha habido un avance en la sensibilización por parte de la ciudadanía, pero los focos de resistencia cada vez son más y tienen que ver en muchas ocasiones con los avances de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, es importante que la violencia contra las mujeres esté en la agenda política, ocupa un papel primordial en la agenda política. Por lo tanto, desde ese punto de vista estamos exigiendo a los poderes públicos que asuman sus responsabilidades, que las políticas no pueden ser erráticas, que las políticas tienen que ser continuadas en el tiempo si realmente lo que queremos es una transformación social y que haya un impacto real sobre la sociedad. Si seguimos trabajando de manera puntual, no cala. Por lo tanto, la idea es, y bueno, no es una idea nueva, es trabajar sobre uno de los pilares fundamentales, que es la prevención. La prevención en todos los ámbitos de la sociedad, para de esta manera también no solamente sensibilizar, sino concienciar a la ciudadanía que debe haber una participación activa para que haya transformación social. Si no hay esa transformación en las mentalidades y las transformaciones reales de la sociedad, poco podemos avanzar. Por lo tanto, incidimos en el tratamiento que viene recogido en la ley. No estamos pidiendo nada extraordinario, viene recogido en la ley toda la parte de la prevención, ¿no? Las cuestiones del desarrollo de una política de educación afectivo-sexual consideramos que es básica en todos los niveles educativos, y eso ahora mismo no se está produciendo. No podemos limitarnos a que hayan una campaña el 25 de noviembre y el 8 de marzo, porque con eso lo estamos centrando en un día puntual, pero el resto del año tenemos que trabajar para que estos días
sean también significativos y lleguen en algún momento que no tengamos que celebrar o que reivindicarlo, porque no es una celebración. Un día para estas reivindicaciones, efectivamente. Elisa, gracias por atendernos. Buenos días. Solamente una cosita, que invitamos a la ciudadanía a la manifestación de esta tarde, que sale a las 19 horas del reloj de flores del Parque García Sanabria. De acuerdo. Gracias. Buenos días, Elisa. Gracias. Bueno, nos tenemos que ir rápidamente. Nos vamos a despedir desde la costa del país más vigilado estos días, Qatar, con este time-lapse, con el fondo del skyline de su capital, de Doha. Los qataríes acogen el Mundial y a miles de personas de todo el mundo y por eso han organizado esta curiosa regata. Van a verla pasar a toda velocidad, en la que cada uno de los barcos ya pasó. Bueno, pues fíjense si va rápido. Ha hecho una vela con la bandera de alguno de los países participantes. Con esa regata les dejamos. Volvemos el lunes. Feliz fin de semana.